Desde el comienzo de la administración en el mundo, se ha buscado que se aumente la producción y la calidad del producto, pero no fue hasta la década de los 20 del siglo pasado que surgió la primera escuela de las relaciones humanas, que después comenzó a fortalecerse como consecuencia del desarrollo de la industria y el aumento de la demanda. Estos movimientos hicieron que se tomaran en cuenta el recurso humano en las organizaciones. Elton Mayo fue el autor más destacado de la Escuela de Relaciones Humanas, gracias a las investigaciones que él realizó en la industria Western Electric. Estos experimentos querían comprobar la relación psicológica y sociológica con la producción. Uno de los cambios que quería hacer en la administración era modificar la escuela clásica y científica de Henry Fayol, que consideraba al ser humano como una máquina, de tal manera que él estudió el comportamiento humano y el comportamiento social. Estos análisis los realizó en la empresa Western Electric. Los tres experimentos que realizó Elton Mayo en la empresa Western Electric fueron los de iluminación, los de comunicación y los de los grupos. El experimento de la iluminación consistió en tres tipos de intensidad. El primero baja, en el segundo bien y en el tercero con excedencia de luz. En este experimento se les propuso a los trabajadores participar, de tal manera que en los tres se pudieron observar un aumento en la producción. Mayo, al observar esto, dedujo que el sentimiento de la participación y tomarlos en cuenta fueron las causas de estos incrementos. Mayo y sus colaboradores, al darse cuenta que el factor humano en Western Electric no estaba integrado a la empresa ni a sus objetivos, necesitaba generar información con base científica sobre lo que opinaba el personal de la línea acerca de la empresa y sus supervisores, por lo que comenzó una investigación por medio de entrevistas a casi 22,000 operatarios. En un inicio, la empresa elaboró un cuestionario de opción múltiple. Sin embargo, al aplicar las pruebas piloto, se descubrió que este tipo de cuestionario cerrado no era útil para los fines que pretendía, porque las preguntas y las respuestas podrían estar sesgadas y llevar tendencias de la mentalidad de los investigadores y de la propia empresa. De tal manera que se cambió el sistema de preguntas cerradas a preguntas abiertas y se eliminaron las respuestas. De este modo se dejó la libertad a los trabajadores para que se explayaran tanto como quisieran sobre preguntas clave de asuntos medulares como la comunicación. Mayo se dio cuenta que los entrevistadores deberían ser ajenos a la empresa. De esta manera no estuvieran contaminados por los ambientes políticos, chismes y resentimientos interpersonales. Al concluir la investigación, se comprobó que los empleados arriesgaban profundos rencores contra la organización y más que nada contra los supervisores, situación muy común en su época. Pero gracias a la entrevista profesional y a cargo de las personas expertas y ajenas a la empresa, estos resentimientos aflojaron en virtud del carácter. Gracias a estos experimentos, pudo llegar a la conclusión de que la comunicación es de suma importancia, porque gracias a esta se pueden desahogar los empleados y esto les ayuda a estar bien con ellos mismos y así mejorar la producción. El tercer experimento consistió en estudiar los grupos de las personas, en los cuales notó dos tipos de grupos, formales e informales. Los formales son aquellos que el administrador elabora para que los objetivos de la empresa se logren. Los informales es el resultado de las relaciones entre las personas de la empresa, llegando a la conclusión de que estos grupos tienen más influencia en la producción.
Mary Parkin Follett, mujer nacida en Boston, Estados Unidos, quien fue una de las mujeres más influyentes y reconocidas en la administración, siendo la primera mujer graduada en psicología y sociología, y gracias a sus aportaciones ha logrado grandes avances en la administración. A continuación, vamos a ver un poco más sobre ella. Mary Parkin Follett fue una crítica abierta al Taylorismo, ya que afirmaba que Taylor solo tomaba en cuenta aspectos del trabajo y desarrollo de la producción y que descuidaba los temas psicosociales, estos aspectos más enfocados al ser humano. Mary Parkin, como antes dicho, fue la primera mujer con estudios profesionales en psicología y sociología y quien estudió el factor humano en la empresa y las diferentes formas de dirigir al personal. También estudió a fondo el papel de jefe en la empresa, como supervisor, gerente, etc. Mary Parkin consideró que lo esencial del trabajo está en el uso de la autoridad y en su forma de ordenar y dirigir al grupo humano. Otro punto fue la organización y su dirección están en el conflicto permanentemente. Parker asegura que el conflicto en la empresa es algo bueno, ya que el conflicto es una fuente importante de información de las diferentes visiones de cómo resolver el problema. Esto sería como tener más de una opción para resolver la situación. Aunque la palabra conflicto fue utilizada por Parker, a lo que ella hacía referencia es al debate o discusión que se hace en una junta de trabajo al analizar los problemas y sus posibles soluciones. Parker afirma que los equipos de trabajo deben aprender a discutir constructivamente, es decir, platicar para acumular ideas y argumentar los beneficios que sus ideas producirán a la empresa, sin agredir a los demás, sin mezclar sentimientos y resentimientos en el debate. Si bien las aportaciones de Parker fueron un gran desarrollo para la administración, ayudando a modificar el concepto tayloriano, estableciendo que el ser humano, al combinar los equipos de trabajo con sus diversos talentos, alcanzan una fuerza mayor, ya que discuten sus puntos de vista sobre las situaciones y desarrollan ideas mejores para resolver los problemas. Parker señala 3 formas de resolver los problemas de la organización. Veámoslos. Ella decía que existía una gran diferencia entre autoridad y poder. Veámoslo. Predominio. El jefe decide lo que fortalece el autoritarismo de la dirección. No se realizan juntas de trabajo. Compromiso. Yo te apoyo si tú me apoyas. De ese modo, las camarillas se apoderan de la empresa sin tomar en cuenta al usuario o cliente, que precisamente es quien genera los ingresos de la empresa. En las organizaciones, los departamentos se hacen concesiones mutuas, lo cual constituye una práctica perjudicial. Conflicto constructivo. Mary Parker consideró que este es la tarea del jefe, convocar continuamente a juntas para coordinar la acción colectiva. Kurt Lewin nació en 1890 y falleció en 1947. Fue un psicólogo estadounidense nacido en Alemania. Hizo importantes estudios acerca de la dinámica de grupos, relaciones interpersonales y psicología social. Asimismo, desarrolló una teoría del campo de acción de manera matemática. Escuelas posteriores a Mayo. Se estudiaron teorías afines posteriores a las aportaciones de Elton Mayo, corrientes de las teorías de la motivación y del aprendizaje, así como del comportamiento social en la empresa. Destaca Kurt Lewin, quien generó la técnica de dinámica de grupos.
Kurt Lewin define el liderazgo de la siguiente manera: ser líder es influir en otros para el logro de un fin valioso. Lewin clasifica el liderazgo de dos maneras. El autoritario es cuando el jefe impone sus puntos de vista sin tomar en cuenta las opiniones de sus colaboradores. Y el democrático, estilo de dirección que permite la participación de los colaboradores en el análisis de los problemas y principales decisiones del equipo de trabajo. Kurt Lewin también ideó etapas de cambio organizacional, que son el descongelamiento, el cambio de visión y el recongelamiento. Kurt Lewin destacó que cualquier cambio implica resistencia, es decir, presiones del personal por medio de excusas, actitudes, bloqueos, sabotajes y hasta agresiones a la autoridad. Por lo mismo, desarrolló un modelo de medición de los campos de fuerza, que implica todos los aspectos positivos y negativos que entran en juego al tratar de cambiar o sostener un sistema establecido. Medición de los campos de fuerza. Negativas. Hábitos de trabajo y comportamiento. Los intereses de personas y grupos. Miedo a la pérdida de estatus, poder e incluso cargo y trabajo. Positivas. Nuevas tecnologías como los sistemas de cómputo y automatización. Nuevas estructuras de división del trabajo y competencias laborales. Skinner fue un psicólogo estadounidense que estudiaba la conducta de las personas, por lo tanto se le considera el padre del conductismo, corriente social que afirmaba que el comportamiento humano se determinaba por el ambiente de trabajo que se basaba en premios y castigos. Escuela conductista. La escuela conductista de Burrus Skinner es una corriente psicológica que afirmaba que el comportamiento humano está determinado por el ambiente de trabajo con base en premios y castigos. Skinner afirmaba también que existían dos tipos de reforzamiento, el positivo y el negativo. El positivo consistía en dar recompensas a sus trabajadores por su buen desempeño dentro del trabajo, y el negativo consistía en dar castigos por conductas incorrectas dentro de este mismo. La tesis de Skinner tiene como origen los estudios de Pavlov, especialista ruso del comportamiento fisiológico de reflejos condicionados del ser humano. Tanto Pavlov como Skinner, a pesar de su prestigio científico, disminuyeron al ser humano a una máquina fisiológica al negarle importancia a otros elementos fundamentales del comportamiento. Skinner se basó en un esquema el cual consiste en dar un estímulo a un trabajador. No es adecuada si se le dará una sanción. Si es adecuada, dar una recompensa. En ambas existe la probabilidad de que se repita la misma respuesta ante estímulos semejantes. Psicoanálisis. Es un método de observación e investigación humana que trata de comprender y explicar su funcionamiento. También es un método terapeuta. Aplicaciones del conductismo y del psicoanálisis en la administración. A partir de los estudios de Skinner, muchas empresas generaron sistemas para reforzar las conductas deseadas en un puesto mediante promociones, incentivos y ciertas prestaciones, y al mismo tiempo castigar o reforzar los errores y bajos desempeños, incluso la impuntualidad. En casi todas las empresas sí se alcanzan ciertos resultados por medio de este tipo de sistema. Asimismo, se sancionan con la pérdida de empleo de ciertas conductas como el ausentismo.